función compuesta. ¿Cómo vamos a aplicarle o encontrar la derivada de una función compuesta? Si tengo f compuesto con g aplicado a x y quiero derivar esa función, vean que es, bueno, f es la primera función a aplicar y luego tenemos g. O sea, lo que tenemos, permítanme conecto esta cuestión. Que sí tengo. Así como está ahí, g f compuesto con g aplicado a x, vemos que primero aplico la función f, por eso es que necesito el rango de la función f y el dominio de la función g. Primero aplico la función f y luego aplico la función g. Para que esta composición se pueda hacer, como les estaba mencionando, que el rango de la primera función que aplico debe estar incluido o ser igual al dominio de la segunda función a aplicar. Entonces me dice que cuando quiero hacer la derivada, lo voy a poner acá para que no genere ninguna confusión, derivada de esa composición de funciones, lo que tengo que hacer es primero derivar la segunda función y evaluarla en la primera función a aplicar. Esto es lo que tenemos acá. Derivo la segunda función. Aquí en aparece, como aparece es la primera. Derivo la función g, la evalúo en la primera función a aplicar y luego lo voy a multiplicar por la derivada de esa primera función a aplicar. Entonces, esa es la regla que tenemos que seguir para derivar una composición de funciones. Si fuese al revés, recuerden, aquí es f compuesto con g. Si tuviese g compuesto con f, entonces, si tuviese así, g compuesto con f aplicado a x, y lo quisiese derivar, entonces sería, derivo la segunda función a aplicar, que sería ahora f, lo evalúo esa derivada en la primera función, y ese resultado lo voy a multiplicar por la derivada de la primera función a aplicar. Por supuesto, para poder desarrollar esta composición, el rango de la función g debe estar incluido o ser igual al dominio de la función f. Si ese supuesto no se da, entonces no podemos aplicar la composición de funciones. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir. En eso se va a basar este teorema o cómo derivar una composición de funciones. Tenemos unos casos en particular o un caso en particular para el cual le vamos a llamar ya me trabé yo también, corolario. Y en este es que la composición de funciones se reduce a tener una función elevado a una determinada potencia. Este, pues, es este que aparece. Vamos. Después nos lo menciono. A ver, sí. Ah, aquí está el teorema. Tenemos este corolario. Entonces, este tipo de funciones que anteriormente no podíamos derivarlas sin desarrollar la potencia, como era en el caso del cuadrado, pues ahora sí ya podemos encontrar su derivada partiendo de este teorema, de cómo derivar una composición de funciones. Me voy a inventar una para en eso ustedes la pueden revisar. Si tengo una función f de x igual
la raíz sexta de 10x al cubo más 4x menos 3, por ejemplo. Entonces, esto lo podemos ver, lo puedo poner como una potencia. Todavía si quiero para que esto tenga un poquito de mejor sabor, lo elevo al cuadrado. Entonces, esto lo puedo poner en forma de potencia, dado que los teoremas de derivación no están para radicales. Eso es lo mismo que tener 10x cubo más 4x menos 3 y la potencia es una fracción. En el denominador tengo el radical y en el numerador la potencia. Eso lo puedo simplificar, ¿no? De acuerdo, tengo 2/6, eso se lo puedo simplificar a 1/3. Aún en la radical se pueden simplificar también. Entonces tener 10x cubo más 4x menos 3 a la 1/3 simplificando. Entonces ahora con este teorema, esta sí ya la podemos derivar. Para desarrollar un binomio o trinomio a una potencia fraccionaria, no hay, así como lo que les mencionaba anteriormente, que era el triángulo de Pascal. Ese es solo cuando tenemos potencias enteras positivas. En el caso de negativos, pues solo cambiamos cómo cambiamos el signo de cómo cambiamos el signo de esa potencia. Pero acá, que es fraccionaria, no tengo cómo encontrar, o al menos no será nada sencillo encontrar los coeficientes para desarrollar ese trinomio a esa potencia. Entonces acá sí me sale mucho más sencillo encontrar esta derivada utilizando el teorema. Lo quiero ver, bueno, lo puedo ver así como lo tengo según el teorema. Aquí le pongo función f, así es que le voy a poner una función f1, que va a ser la raíz sexta de x, y una función f2, que será 10x al cubo más 4x menos 3. Aquí aún puedo raíz sexta de x elevado al cuadrado para que me abarque de una vez este cuadrado. Entonces tengo esas dos funciones. Con esas dos funciones puedo hacer la composición. Por supuesto, aquí tengo que tener cuidado que solo voy a admitir valores positivos, dado que es una raíz par, y por lo tanto tengo que restringir el rango de esta función eh, para poder que la composición de funciones tenga sentido. Con este caso, haciendo la composición de f2 con f1, es decir, f1 compuesto, escribiendo la forma de x, justamente obtengo la función f. O sea que este es f1 aplicado a f2 de x. Esto es igual a la función f de x. Si gustan, pues les dejo para que terminen de verificar que en efecto esta composición es la función f. Esta ya lo podemos hacer de matemáticas 1. Entonces, ya sabiendo que esa composición coincide con la función f, puedo encontrar f', así como nos los han mencionado anteriormente, que sería la derivada de la función f1 evaluada en f2 por la derivada de f2. Entonces, quizás antes de desarrollar esto de acá, vamos a encontrar las derivadas de cada una de ellas. Necesito f'1 de x, y este va a ser, lo cambio a radical, que vemos que es x a la 1/3, y es lo que tengo que derivar. Sabemos que la potencia baja a multiplicar a la variable y esta disminuye de potencia en 1. Entonces, 1/3 menos 1, ¿me dicen cuánto es?
Un tercio menos 1. Menos 2 tercios. Menos. Ok, menos 2 tercios. Esto lo hacemos que tenga potencias positivas, así es que nos va a quedar 1/3 x a la 2 tercios. 3 en el denominador porque ya está como denominador acá, y porque lo voy a bajar al denominador para cambiarle signo a esa potencia. Si es que esto todavía lo puedo colocar como en forma de radical, que sería 1/3 por la raíz cúbica de x al cuadrado, para dejar una forma que está acá. Aún para lo puedo dejar también con estas raíces que tengo acá, pero tendré que hacer los respectivos arreglos. Entonces, me queda de esta forma. Ya tengo f'. F1', perdón. Voy a necesitar f2' de x. Esta es más sencilla porque solo tengo que derivar esta función. Derivada de 10x al cubo. 3 baja a multiplicar a 10 y la variable disminuye potencia en 1. Más derivada de 4x es un factor lineal, si es que solo me queda el coeficiente, y derivada de -3, que es una constante, pues me queda 0. Ya con esto, entonces f' de x, según el teorema, me dice que no es más que f1' evaluado en f2 de x multiplicado por f2' de x. Evaluar una función, ya lo sabemos. O sea, esta es la derivada y lo voy a evaluar en f2. Es decir, la x que tengo acá la voy a cambiar por toda esa función f2 de x. Entonces, me quedaría 1/3 por la raíz cúbica de, viene, cambio todo lo que equivale a f2, que es 10x cubo, más 4x menos 3, y todo eso está elevado, toda esa raíz está elevada al cuadrado. Y todo eso queda multiplicado por f2' de x, que es 30x cuadrado más 4. Entonces, ya tenemos la derivada de la función compuesta. Si se logran ver, pues, aquí este es 1. Solo con que la función base no sea la identidad, pues eso cambia bastante al menos la regla de la correspondencia de los resultados. ¿Alguna duda de ese resultado, jóvenes? Aquí lo hice un poquito más complicado justamente con agregarle esa potencia. Diferente en el ejercicio que tienen desarrollado, tiene potencia 1. En este caso solo lo vamos a aplicar en raíces, no. No, puede ser para cualquier composición de funciones. Yo tengo una pregunta. En el examen, cuando lo estemos resolviendo, ¿va a querer que lo pongamos así como F1, F2? ¿O lo podemos No, poner como función F y función G? Porque yo sinceramente con las dos Fs me confundo. Entonces a mí me sale mejor solo cambiar de letra. No, pero no sé. en realidad, pues, separarlas, eso tiene que ser al menos para mientras inician su práctica. Para mientras inician a practicar, ya posteriormente se van a dar cuenta que estas no necesitan ni escribirlas. Entonces, esto de acá, digamos, por el momento se los hice para que les quedara claro que iba a necesitar esas derivadas y luego solo iba a ir a sustituir en el teorema y hacer las respectivas evaluaciones. Pero, en realidad, pues,
ya con la práctica ni necesitarán ponerlas, o sea, separar estas dos funciones, F1 y F2. Y pueden colocarle, en el caso que casi siempre les ponen como función F, pues pueden utilizar la función G y la función H, o otro par de letras que sean diferentes a la función F, que sean diferentes a F, perdón. ¿Alguna otra duda? Desarrollar las operaciones. Nadie me ha preguntado y no va a desarrollar las operaciones. Si no se los piden que lleven al mínima expresión esa regla de correspondencia de la derivada, no lo van a hacer. Solo van a dejar indicadas las operaciones. Pues esa fuera la respuesta final. Sí, esta sería. Aquí, por eso ya se las he enmarcado, porque esta sería la respuesta. Por ahí tienen una material, una función de esta forma. Raíz de, por ejemplo, yo le voy a cambiar un poco de, ¿qué le puedo poner para que esté un poquito aquí y después ustedes van a resolver el que tienen ahí directamente? Digamos, 4x cuadrado más la raíz de x, por ejemplo. Entonces acá, lo primero, pasar a forma de potencias. Entonces aquí sería, tengo primero una raíz, potencia 1 y radical 2. Luego voy lo que está dentro de la primera raíz a escribirlo, que sería 4x más, y tengo la otra raíz, que sería entonces x potencia también 1/2. Ese sería de escribirla en forma de exponencial. Derivar esa función. Repito, no es necesario que me digan quién es la función g, quién es la función h. No es necesario, porque aquí yo vengo y voy a decir, la derivada de esa función, entonces va a ser, derivo esta función, lo que yo me voy a imaginar es que esta es como que si tuviese nada más una variable. Entonces, ¿cómo derivo cuando tengo una variable elevada a una potencia? Bajo a multiplicar la potencia a la variable, pero ahora toda mi variable lo vamos a llamar mejor como base. La potencia baja a multiplicar a la base, pero la base es 4x más x a la 1/2. Esa base queda con potencia disminuida en 1, entonces 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Y por último lo que voy a hacer es multiplicar por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de la base? Derivada de, bueno, aquí es 4x cuadrado. 4x cuadrado. Derivada de 4x cuadrado sería 8x más derivada de x a la 1/2. Aquí otra vez tengo que aplicar algo similar a esto que tenía acá, que sería 1/2. La potencia baja a multiplicar, aquí se ve directamente la variable. Escribo la variable con potencia disminuida en 1, si es que me queda, menos 1/2. Por la derivada de la base. Esta es la base, pero como la derivada de x es 1, no es necesario escribirlo. Y entonces me queda así. Pero si aún creen que les confunde hacerlo de una sola vez, les sugiero que sí lo separen en un inicio. Ya posteriormente con la práctica ya lo necesitarán. Entonces, ¿quién sería la función g de x? Puedo decir que es la función más grande, o sea que le estoy sacando la raíz cuadrada a una expresión. Yo lo voy a poner como x.
¿quién va a ser h de x? H de x entonces va a ser toda la expresión que está dentro del primer radical. 4x cuadrado más la raíz de x. Ya con esto, separo y encuentro derivadas. La derivada de qué sería entonces lo mismo que derivar x a la 1 medio. Y esa sería la potencia baja a multiplicar a la base y la potencia de esta base disminuye en 1. 1 menos 1 medio, perdón, 1 medio menos 1, me queda menos 1 medio. Convierto a potencias positivas, así es que me queda 1 en el numerador, 2x a la 1 medio en el denominador. Y puedo volver a radicales, que sería entonces 1 sobre 2 raíz de x. Esto solo es g' de x. Pero sé que también voy a necesitar h' de x. Entonces lo voy a encontrar. Derivada de 4x cuadrado, que sería 8x, y derivada de raíz de x, que justamente es lo que acabo de encontrar en g', que sería entonces más 1 sobre 2 por raíz de x. Ahora vengo para aplicar o para encontrar f'. En este caso, sería lo mismo que derivar g compuesto con h. O sea, la primera función a aplicar es h y la segunda es g. Esto es lo que voy a derivar y de acuerdo a esta regla es en la que me voy a basar. Me dice a g' lo voy a evaluar en h. Aquí está g' y lo voy a evaluar en la función. Así es que me queda 1 sobre 1 sobre la siguiente expresión, 2 raíz de, encuentro la x y esa x se la voy a cambiar por h de x. Entonces que nos quedan 4x cuadrado más raíz de x. Y acá 1. Y esto, todo eso, lo voy a multiplicar por h', perdón, sí, por h' de x sería. Y es esta que tengo acá. Entonces todo esto está multiplicado por 8x más 1 sobre 2 raíz de x. Si se dan cuenta, pues tengo, bueno, solo que acá aún no lo había cambiado otra vez a radicales, pero aquí lo hacemos inmediatamente. Voy a tener una fracción, esta está separada, esta ya lo escribo de una vez, que me queda 8x más, lo convierto en una sola fracción, me queda 1 en el numerador, 2 en el numerador, y x a la 1 medio en el denominador para cambiarle el signo a la potencia. Pero x a la 1 medio no es más que raíz de x. Entonces el factor este de acá, damos cuenta, es el mismo. Este otro, tengo 1, 2 que me va a quedar en el, acá este 2 que me va a quedar en el denominador, y le voy a cambiar el signo a esta potencia, transcribiendo la expresión en el denominador. Si es que me queda, bueno, y la potencia me queda 1 medio. Entonces eso no es más que la raíz cuadrada de 4x cuadrado más x a la 1 medio, que es raíz de x. Entonces ahí está. La misma expresión como resultado, solo que en uno lo he hecho por separados, por si aún queda la duda de cómo aplicarlo de una sola vez. Pueden separar g y h, encontrar sus derivadas y aplicar el teorema que tienen. Y si no, pues lo hacemos de una sola vez sin ningún problema. Esto, por supuesto, repito, cuando ya hayan practicado lo suficiente, si no, se van a generar confusiones.
Mi sugerencia es que en un inicio pues lo hagan de esta forma. ¿Con cuál me la hagan cuando estén haciendo el ejercicio en el parcial? Va a ser indiferente con cuál me lo hagan. De las dos formas se los aceptan. Permítanme que voy a conectar cargador. Y cualquier duda me la pueden hacer en este momento. O sea que, digamos, si tengo le voy a dar una así al azar, 4x al cuadrado, derivo, o sea, lo separo, derivo primero x al cuadrado y después 4x. Y ya hago la composición y multiplico por la derivada de... Sí, pero en ese de 4x cuadrado no es necesario, porque no es lo que O sea, sí, tengo es este. es Ajá. o sea, una sencilla solo para ver Una más o idea, menos. sí. Sí, así sería. Ajá. Ya si es 4x cubo más 4, o sea, siempre se puede hacer sin, o como, Sí, lo podemos hacer sin necesidad de hacer la separación. ah, Pero si queremos hacerla para que nos quede claro, hagámosla. Ven que no encuentro el cargador. No sé si lo habré dejado en la universidad. Y de ser así, ya estoy fregado. vacaciones. Vacaciones entonces. Porque no lo encuentro y ya casi se va a pagar. Yo creo que sí lo dejé en la universidad. Entonces vamos a avanzar para ver hasta que esto ya me quede acá en rojo. Vamos a cortar para que no quede grabándose el video eternamente. Muy bien, entonces tenemos esa parte. Por acá tienen, por supuesto, algunos par de ejemplos eh, en el material para que los terminen de revisar. Acá, y de igual forma, en un inicio, se hace separándolos para luego hacer las respectivas sustituciones. Pero con la práctica, esa separación de las otras dos funciones para hacer la composición, pues no la van a necesitar. Por supuesto, con la práctica. El corolario, como les mencionaba, es cuando tenemos una función base elevada a una potencia determinada, ya que en la composición de funciones puede ser cualquier tipo de funciones con las que haga dicha composición. En cambio acá, esta se reduce a que este corolario, a que la potencia puede ser un entero o puede ser una fracción, es decir, puede ser un radical o una potencia cualquiera. Entonces me dice que en el caso que tenga este tipo de función, entonces la derivada de este tipo de función no es más que, bueno, si se dan cuenta, es como que esté derivando o utilizando, para ver si me recuerdo de número, creo que era el teorema 3 que decía, de derivada, por supuesto. El teorema 3 de derivada, derivar x elevado a la n, que nada más era la potencia baja a multiplicar a la variable y la potencia de dicha variable disminuye en 1. Pero acá, como la derivada de esta, o sea, la derivada de x es 1, no necesito multiplicar por ese 1, no es necesario. En cambio, cuando tengo una función u es una función que depende de x, que puede ser cualquier regla de correspondencia, ya no solo x, sino que puede ser, por ejemplo, un polinomio cualquiera, puede ser, bueno, una regla de correspondencia cualquiera. Entonces, el colorario me dice, si yo voy a derivar una función que depende de x elevado a una potencia, lo que tengo que hacer es
muy parecido a esta, la potencia. A ver, esta sería derivada. La potencia baja a multiplicar a la función base, porque ahora es una función cualquiera. La potencia de dicha función base disminuye en 1, pero ahora como la derivada de esa función base no es 1, ahora sí tengo que multiplicar por la derivada de esa función base. Otra vez viene siendo, con esta de acá, puedo utilizar, puedo realizar esta derivación que tenemos en la anterior, ¿no? Dado que justamente la O idea sea, de es lo ¿sí? mismo que estuvo haciendo anteriormente, la composición. Así es. Solo que es una composición más sencilla, una composición eh, como esta. Aquí lo que tengo es una función, una regla de correspondencia elevado a una potencia. Entonces, por eso me dice, lo que hago es derivar esta como que si fuese una variable cualquiera, pero al final tengo que multiplicar por la derivada de esa base. Y por supuesto hacer la sustitución de esa base. Por ahí, vamos a ver, tienen el ejemplo. O sea, es exactamente lo mismo que hemos estado aplicando anteriormente. Bueno, el mismo ejercicio se lo resuelven con el corolario también, dado que, como es un radical que estoy ocupando, el radical lo puedo poner como una potencia cualquiera. Entonces, la función era raíz cúbica de 5x cuadrado más 2. Entonces, la potencia es 1/3. La función base sería 5x cuadrado más 2. Derivamos esa función base que sería 10x, que sería lo que es u a la... Y luego sustituimos. La función base sería la derivada de esta de acá. Derivada de 5x cuadrado es 10x y derivada de 2 es 0. Por lo tanto, no es necesario. Entonces, obtengo el mismo resultado. A, a ver, ¿te lo hice? Justamente aplicar el corolario, como les mencionaba, pues es esto que he hecho acá. Esto, potencia, va acá a multiplicar a la función base. La función base queda con potencia disminuida en 1. Y ahora voy a multiplicar por la derivada de esa función base. Entonces, eso es lo que me dice acá que tengo que hacer. O sea, lo extra es multiplicar por la derivada de la función base. Eso nunca se les va a olvidar cuando la base es una función cualquiera. Es una función que tenga derivada diferente de 1. ¿Más dudas? Por ejemplo, si me pidiesen derivar esa ecuación o esa función, entonces el n sería 3. La función base sería 10x más 4x menos 2 al cuadrado. Voy a necesitar la derivada de esa función base, porque al final es por lo que multiplico. Derivada de 10x, que es 10, y derivada de 4x menos 2. O sea, aquí es la derivada de una doble composición que voy a utilizar, porque también tengo, esta es otra función elevado a una potencia. Entonces sería más el exponente va a multiplicar a esa nueva función base
esta función base queda con potencia disminuida en 1 por la derivada de esa función base. Derivada de 4x es 4 y derivada de 2 0. Entonces es necesario escribirlo. Si es que esto me queda 10 más 4 por 2, 8 por 4x menos 2. Todavía puedo realizar esta otra operación, pero lo voy a dejar así. Ahora, entonces, la derivada de f sería n, que es 3, va a multiplicar a toda la función base, que es u, sería 10x más 4x menos 2 elevada al cuadrado. Y esta función base disminuye su potencia en 1. Era 3, pues entonces disminuye su potencia a 2. Y por último, multiplico por la derivada de la función base, o sea, de la derivada de toda esta expresión, que ya lo tenemos acá. Entonces multiplico por 10 más 8 por 4x menos 2. Y esa sería la derivada que me estén solicitando. ¿Alguna duda de algún resultado, de dónde salió algún resultado? Porque se nos acaba la carga de la compu. Yo creo que todo claro. Ok. La otra parte que sigue es la derivación implícita. ¿Cuándo vamos a utilizar derivación implícita? Vean acá, en este caso, aunque la regla de correspondencia de esta función que me inventé acá, porque me la inventé, es un poco complicada, pero puedo despejar la variable dependiente de la independiente. Es decir, ya sabemos que esto lo podemos cambiar por y, f de x, y igual a toda la expresión que tengo a la derecha. Entonces, y está sola. No hay ningún problema. Entonces, cuando y está sola, puedo aplicar los respectivos teoremas que hemos visto anteriormente. Los que revisamos en la clase el día martes anterior y este nuevo que hemos revisado el día de ahora. Pero hay en algunos casos que la regla de correspondencia que me dan para la función, dejar sola la variable dependiente, lleva un trabajo bastante fuerte. Lleva tiempo. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo en querer despejar, en querer dejar sola la variable y, lo que voy a hacer es aplicar este método que le llamamos derivación implícita. ¿Qué tiene que ver la derivación implícita o cómo la voy a realizar? Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos. En todos ellos, aunque con un poquito de trabajo, pero puedo dejar sola la variable dependiente. Pero alguien que me quiera dejar sola la variable dependiente en esta ecuación, lo pueden hacer. Claro que sí. Se podría hacer, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar en querer hacer ese despeje? Entonces, en vez de estar haciendo ese despeje, vamos a aplicar este par de pasos que tenemos acá. Vamos a hacer uso del corolario, porque voy a asumir que la variable y de alguna forma la puedo dejar sola. Cómo sea o cuánto me lleve, eso no lo necesito, pero que voy a asumir que de alguna forma la variable y la puedo despejar, o sea que la puedo dejar así como en estas otras ecuaciones que tengo acá. Si asumo que la variable y de alguna forma la puedo dejar sola, o sea que depende de la variable x, entonces para ella puedo aplicar el corolario sin ningún problema, dado que la variable y sería una función que depende de la variable x. Entonces, en vez de u, vamos a poner y para hacer los respectivos cálculos. Entonces, ya no voy a decir que es u, pues que y se convierte en esta forma. Derivar la variable y elevado a una potencia donde y depende de x, donde la voy a derivar con respecto a x, por supuesto, sería la potencia baja a multiplicar a la variable
La variable queda con potencia disminuida en 1 por la derivada de la variable, o sea, de y. Pero como no sé cuál es la regla de correspondencia para y, solo voy a dejar indicada esa derivada. Solo lo voy a dejar aquí. Y aquí tenemos cómo derivar 2y a la cuarta. La potencia va a multiplicar al coeficiente que ya tengo, se convierte en 8. Escribo la variable con potencia disminuida en 1, potencia 4, se hace potencia 3, y lo multiplico por la derivada de esa función base. Como no sé cuál es la regla de correspondencia, solo queda Entonces, cuando derivamos implícitamente, la derivada de la función siempre me va a quedar en términos de la variable X y la variable Y. Acá, porque solo es un término que depende de Y, se ve que solo está la variable Y, pero va a quedar en de ambas variables, de variable dependiente y variable Y. Esos son si me pidiesen derivar con respecto de X, los me dice que primero tengo que derivar cada término de la ecuación. O sea que me vengo para acá. La derivada de toda esta ecuación es equivalente a derivar cada uno de los términos de dicha ecuación, los que están al lado izquierdo y los que están al lado derecho. Derivada de este primer término. Este es un término que depende de la variable X y le depende de la variable Y, donde la variable Y también depende de esta variable X. Entonces, lo que tengo es un producto de funciones, pero yo ya sé cómo derivar un producto de funciones. O sea, este es un primer factor, este es un segundo factor. ¿Cómo derivo un producto? Sería la derivada del primer factor por el segundo más la derivada del segundo factor por el primero. Este término también depende de ambas variables, así es que también tengo que aplicar la derivada de un producto. Lo mismo con este, derivada de una constante 0, lo igual con este, derivada de un producto, y este solo depende de una variable. Entonces, me sale más fácil derivar porque derivada de 3x es 3. Por supuesto, con respecto a x es que estamos derivando toda la ecuación. Entonces, ese es el primer paso. Derivo cada término de la ecuación. En el segundo paso me dice que todos los términos que tenga, como van a ser de esta forma, van a haber algunos términos que me van a quedar Y' y otros que no. O sea, aquellos que solo dependan de X, me va a quedar una derivada que solo dependa de X. En cambio, el que dependa de Y o de ambas variables, me va a quedar que depende de Y'. Entonces, todos aquellos términos que tengan Y' los voy a mandar a un solo lado de la ecuación, indiferente si lo mando al lado derecho o al lado izquierdo. Y los que no tengan Y', pues al otro lado que elegí, opuesto al que elegí para mandar a Y'. Como en un lado ya van a estar todos los que tienen Y', ya lo voy a poder sacar de factor común y así el factor que me quede lo puedo mandar hacia el otro lado de la ecuación, donde están los términos que no tienen Y'. Por acá tenemos este ejemplo. Esta es una función sencilla en la cual, sin ningún problema, yo puedo despejar Y en términos de X. Y vamos a aplicar a ambos métodos de derivación para que veamos que en efecto llegamos al mismo resultado. Al menos con esto lo vamos a hacer. Este resto que tienen acá de ejemplos se los voy a dejar para que ustedes lo terminen de revisar. Bueno, sería solo uno nada más. Para que ustedes lo revisen, dado que pues ya es menos lo que va restando de tiempo. Tengo 16x² más 9y² igual a 144.
Lo escribo. Y si no es ese, pues va a ser alguno similar. Luego que tengo mala memoria. 16x cuadrado más 9y cuadrado igual a 144. Suerte si es esa. Pero es algo similar. Entonces acá, sin ningún problema, puedo dejar y sola. El término que no tiene y lo mando al otro lado de la ecuación. Ya tengo 144. Entonces lo transcribo restando. Y lo que está multiplicando a y lo paso a dividir. Tiene una potencia. Sé que para simplificar esa potencia, le saco raíz cuadrada. Como eliminé una potencia par, pues aquí tendría que estar el más y el menos. Con eso, puedo derivar esa función utilizando el corolario. Este es equivalente a decir que tengo más menos, los signos los voy a obviar por el momento, dado que las derivadas siempre se va a comportar como más menos. Es tener, cuando yo aún tengo un 9 acá, que está dividiendo a todo ese numerador, entonces lo puedo sacar como factor común para que me cueste menos hacer esa derivada. Un noveno factor de 144 menos 16x cuadrado. Y este está elevado a la 1/2. ¿Por qué lo voy a sacar acá? Porque yo sé que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Los primeros teoremas que revisamos. Entonces, si yo derivo, encuentro y' con esta regla de correspondencia sería la constante por la derivada de esta función, que es 1/2, va a multiplicar a toda esa función base. Escribo la potencia disminuida en 1, así que me queda menos 1/2, pero ahora voy a multiplicar por la derivada de esa base. Derivada de 144 es 0, y derivada de menos 16x cuadrado que me queda menos 32x. Este 1/9 con 1/2 lo puedo operar con menos 32x, dado que el menos 1/2 solo está dando como potencia este que tenemos acá. ¿Me dicen cuánto es 1/9 por 1/2 por menos 32? Para escribir una sola constante. Bueno, 1/2 por menos 32 me quedan menos 16. Menos 16. Menos 16 novenos. Creo que no se puede simplificar. Y todavía esa potencia ya la puedo ir escribiendo para que me quede positiva. Si es que lo voy a cambiar, así no se va a ver un poco raro. Entonces habíamos dicho, en el denominador nos queda 9. Y también me va a quedar, para cambiarle el signo a la potencia, 144 menos 16x cuadrado a la 1/2. Y arriba me queda nada más 16x. Entonces, esa sería la derivada que puedo despejar sin problema y, pero también puedo utilizar el derivación implícita. Derivo el primer término. Derivar el primer término sería 32x con potencia 1, necesario escribirla. Derivada de 9y cuadrado sería el 2 baja a multiplicar al 9. Escribo la función base con potencia disminuida en 1, que sería 1, no es necesario escribirla, pero cuando tenga y, siempre voy a multiplicar por la derivada de esa función base. Igual, derivada de 144, una constante, por lo tanto me queda 0. Ahora acá, los términos en y' en un lado de la ecuación, lo que no tiene y' se va para el otro lado de la ecuación, así es que me queda 18y igual a menos 32x. Termino de despejar, y' igual menos 32x
sobre 18y. Entonces ya tengo la derivada de esa función. Como les mencioné, cuando hago derivación implícita, la regla de correspondencia de la derivada me queda en términos de ambas variables, de x y de y. Suerte que solo aparezca y, pero que difícilmente solo va a aparecer x, ¿eh? Por lo general, siempre le van a aparecer ambas variables. ¿Será lo mismo o no? Si se dan cuenta, aquí todavía puedo simplificar, ¿no? Mitad de 32, que sería 16, y de 18, que es 9. Entonces, tengo las mismas constantes. Acá este menos me faltó colocarlo acá. Es menos. Entonces, menos 16x sobre 9y. ¿Pero quién es y? En este caso, que lo pude despejar, lo puedo sustituir sin ningún problema. Y si se dan cuenta, pues acá está. Es la misma expresión que me queda acá. Entonces, ¿cuál me llevó menos procesos a hacerlo? Pues claramente utilizando derivación implícita. Entonces, este es el proceso que vamos a seguir cuando utilicemos derivación implícita. Y lo que les mencionaba para el otro ejemplo, para que no quede ninguna duda cuando lo estén leyendo. Si tengo 8x cuadrado y cubo, por ejemplo, y lo quiero derivar, entonces este es un factor, este es otro factor. Entonces, derivada del primer factor, me queda 16x multiplicado por el segundo factor. Estoy utilizando el teorema de derivada de un producto de funciones. Más derivada del segundo factor, o sea, derivada de y cubo, que sería 3y, disminuye en 1 su potencia, pero como es y el que está como variable, siempre voy a multiplicar por su derivada, por el primer factor. Sería 8x cuadrado. Entonces aquí solo termino de operar. Aquí las constantes puedo hacer una sola. Puedo escribir primero la variable x, luego la variable y dejar por último y'. Solo reorganizado esto con respecto a esto que está acá. Entonces, siempre que tengamos un término con ambas variables, hay que aplicar derivada de un producto de funciones, no se les olvide. ¿Cómo estamos entonces? Hoy sí ya me está tirando que ya se apaga esta cuestión. Todo bien, todo bien. Muy bien, entonces, si todo está bien, esta sería la parte que íbamos a revisar en esta. Recuerden, les queda este para que lo terminen de leer. Terminen de revisarlo y cualquier duda me pueden consultar. Si no hay más, pues entonces nos quedaríamos hasta acá. Y nos veríamos hasta el próximo lunes, que ya corresponde, bueno, no me recuerdo si corresponde el segundo examen corto, y si no, pues lo verifican en el calendario de actividades. Ahí se los he colocado. Gracias. Bueno, cuídense, jóvenes. Gracias. Nos vemos.